Gracias por estar con nosotros ya en la cuarta temporada de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. Esta fotografía que están ustedes viendo de un muchacho con una bicicleta viene entrando a la pista atlética del Estadio Mateo Flores de Guatemala, que ahora se llama el Estadio Guamuch Flores de Guatemala. Él es un gran deportista costarricense, ciclista, y como ciclista uno podría pensar que en esa fotografía pues debió entrar a bordo de su caballito de acero. Sin embargo, viene con la bicicleta corriendo y la bicicleta llevándola al lado. Tenemos el honor hoy en Páginas Vivas de contar con la presencia de ese muchacho protagonista, José Luis El Negro Sánchez, un gran ciclista costarricense que marcó una época en los años 60 y 70. Gracias, don José Luis, por estar con nosotros. Con mucho gusto, estamos a la orden. De verdad, un placer. Antes de entrar a ver páginas de su historia deportiva, ¿por qué entró usted con la bicicleta, no montado en la bicicleta? Bueno, eso pasa lo siguiente. Primero, yo sabía que lo podía hacer porque conocía el reglamento, ¿verdad? Sí, Entonces, había que entrar con la bicicleta montado o incluso hasta debajo de la bicicleta y fuera del caso. Sí, o al hombro, ¿verdad? Sí, al hombro. Pero era lo que se acostumbraba. Uh-huh. Entonces, ahí la salida, un lugar creo que se llama Escuintla, Guatemala, a la capital, yo logro, en realidad yo fui el promotor de la escapada. Sí. Y se vino un grupo donde venían españoles, colombianos, mexicanos y lógicamente los guatemaltecos y nosotros, ¿verdad? Los costarricenses. Sí. Entonces, creo que habían panameños también. El asunto es que vamos en ese grupo, tal vez un grupo de escapados de unos 8 o 10 corredores, pero había entre ellos un español, que por cierto los españoles no corrían, esos bandidos volaban. Entonces, comienza a gritar, no pegó, o sea que no había fructificado la escapada, que no pegaba. Uh-huh. Entonces, me dice un colombiano que estaba más acostumbrado a correr en grupos grandes y nosotros Sí. era pues los grupos muy pequeños aquí. Entonces me dice, porque yo donde llego es el negro, así. Entonces, no, negrito, no nos entreguemos. Que existe la entrega estratégica, que uno se va Claro, para el claro. grupo para... Entonces, no nos entreguemos. Con gran sabiduría me dice, si llegamos a la cuesta, no nos topan. Ajá. Sí. Usaban ese término, no, pero no nos alcanzan. No nos alcanzan, exactamente. Entonces, no le damos caso. Y seguimos los dos ayudándonos. La ayuda en el ciclismo es nada más taparse viento. Entonces, uno va adelante y uno va ahí, claro, como dice el colombiano, en coche, a rueda ahí, tapándose viento. Después hace intercambios ahí. Esa es la forma de ayudarse en el ciclismo. Entonces, efectivamente, se da que entramos a la cuesta. Bueno, el pelotón lo teníamos a 100, 200 metros, por eso es que yo le decía a él que nos entregáramos, pero él me dijo que no, que la cuesta, y efectivamente se dio. Entonces venimos ayudándonos, él viene y me sorprende, había una bandera meta para adquirir puntos en la montaña. Así es. Y entonces cuando veo que Ariel Betancourt se llamó él, y me arranca, ¿verdad? Y pasa, cuando veo yo la bandera, ¡ay, qué torta me jalé! Porque ahí yo pude haber alcanzado
El premio de montaña. el segundo lugar en la montaña. Sí. Era bueno, contra españoles, colombianos. Bueno. Pero entonces, claro, él se ganó los puntos. Yo gané puntos, pero Sí. él ganó el Ganó primero. más. Creo que eran 5 puntos al primero y como 3 al segundo. La cuestión es que, entonces, yo le quise reclamarle. Y Adriel, ya hay negrito. Sí. Mosca, mosca. Ellos le dicen ponerse mosca cuando uno ponerse vivo. Y entonces ya seguimos y había otro puesto más fuerte, ese sí lo gané. Entonces, al final de cuentas, yo no recuerdo francamente si quedé tercero o cuarto, porque yo no quiero fallar, no quiero mentir en esto. Sí. La cuestión es que fue un... Pero, entonces viene... pero igual, ¿por qué entra al estadio? Bueno, entonces viene la bajada, qué sé yo, después en la premiación, Sí. que era en la noche. Yo le pregunté a Ariel, ¿por qué usted se quedó si veníamos ayudándolo? Me dice, negro, dice, la técnica con que usted baja y lo suicida, dice, yo me quiero mucho, yo no me iba a matar. Ahí vino la escapada. Entonces, bueno, ya seguimos, va todo muy bien. Hay una anécdota por ahí donde Roger Cartín, un hijo de Luis Cartín Paniagua, iba de entrenador. Y me dice, negro, 10 kilómetros a meta. Me hace gracia, porque al ratico, cuando veo yo la gran pancarta que dice 10 kilómetros a meta, nos volvimos a ver y seguimos. Cuando yo ya estoy ya con la entrada del estadio al frente, y yo venía desesperado a que se me venían los colombianos o los españoles, lo que fuera, o el mismo Ariel, que yo no sabía ni por qué se había quedado. Entonces, pucha, casi me estrello contra los muros ahí. Pero ya, y la cuesta para entrar al estadio es muy parada, como muy empinada, como se dice popularmente. Entonces, en instantes yo pienso, bueno, si me tiro directo a la grama, capaz que estos guatemaltecos me sancionan. Si hoy ya yo había entrado. En una etapa anterior había entrado al Mateo Flores. Entonces sabía que la pista era de piedrita, que en ese entonces nosotros llamamos ripio. No sé cómo se le dice ahora. Entonces, claro, yo mandé y traté de dar la vuelta y francamente ahí aterricé. Se cayó de la bicicleta. Sí, me fui derrapado. Claro, sí, me fui derrapado. Entonces, yo me levanto y hasta las heridas me incrustaron como en la... Y entonces la manivela, por lo general esas bicicletas, no sé las de ahora sinceramente, cualquier cosa, entonces se torcía entonces me enderezco la manivela, voy a subir y cuando veo la cadena desmontada, entonces intento montarla, pero en la caída la multiplicadora se torció. Claro. Y en segundos, sí, en segundos de alta tensión. Sí, prensó la cadena, entonces aquí yo vi que la bicicleta rodaba. Entonces me era más fácil llevar la rodada así que al hombro, como lo habían hecho otros en la historia. Sí. Entonces yo comencé a correr, pero eso fue algo tan raro, muy emocionante. No sé cómo llamarle a eso. Sí, cómo no. Entonces, hubo la dicha de que antes de eso hubo un partido internacional, entonces la gente se quedó. Para ver la competencia. Entonces el estadio estaba tal vez en un 70%, y ese estadio es muy grande. Y mire, desde que yo caí como avioneta ahí, entonces esa gritería y aquella, la gente, yo volví a ver como asustadillo, y la gente de pie, entonces yo emprendía la carrera, pero algo raro, me asfixiaba, pero yo iba dando los pasos como en el aire, algo raro, muy raro, muy raro. Y ahí, esa fue la forma en que yo logré cruzar la meta. Y la gente no dejó de gritar y se sentó hasta que yo crucé la meta. Sin duda, porque fue apasionante. Yo lo recuerdo, era yo un niño adolescente, casi entre la niñez y la adolescencia, y
y aquello marcó en ese momento la historia del ciclismo en nuestro país. Sí, Sí, no, todos eso, lo recordamos, quienes tuvimos la fortuna de vivir sí, eso fue y salió algo, en los periódicos justamente la sí, eso lo fotografía. consideraron incluso hasta una hazaña, ¿verdad? Sí, Hoy por hoy han hecho cosas más grandes los muchachos. Pero por eso yo me considero que los ciclistas de los años 50, 60 y todo, en realidad fuimos pioneros. ciertamente. Fuimos pioneros, ¿ve? Sí, porque Entonces, digamos el ciclismo empieza más o menos con Evangelista Chavarría sí, en los años 40, una cosa así. Y y- luego ustedes, José Luis Sánchez, José Manuel Soto, Miguel Ángel sí, Sánchez, Sigifredo Chávez, en fin, sí. figuras que empiezan a destacar. Y además empieza la maravillosa historia de la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Pero antes, don José Luis, antes de hablar de las vueltas ciclísticas, que es tan importante, ¿cómo nació su amor por la bicicleta en el punto de Muy vista interesante, ya competitivo? que usted habló de Evangelista Chavarría y esa gente, Guillermo Brizuela y todas esas cosas. Un tío mío, José Francisco Sánchez, más Ujú. conocido como Chepón Sánchez, era un hombre muy fuerte, muy fuerte. Sí, Y él, por medio de él, nació la ilusión mía, la fiebre por el ciclismo. por el Sí, ciclismo, él fue de los años 50 a los años 60, José Francisco Sánchez. claro. Yo lo llamo a él todavía. Estoy en víspera de ver cómo se puede hacer me están ayudando para hacer un libro sobre la biografía mía. Ujú. Y yo lo llamo a él porque él ganó como 4 veces lo más grande que había antes de la vuelta, que era la gran clásica San José Punta Arenas, San José ida y al día siguiente el regreso. Casi nada. Entonces, Vamos yo lo llamo vamos a quedar en capítulo acá, don José el Luis, amo y señor de las para dobles a Punta Arenas. amo y señor De las dobles a de las Punta dobles a Arenas, José Punta Francisco Arenas, Sánchez Chepón. de Francisco Sánchez Chepón, en aquellos tiempos en que la carretera Punta Arenas Pura piedra se las todo. Bueno, a mí traía. me tocó también. Así es. Estamos con José Luis el Negro Sánchez, conversando en torno a su trayectoria como ciclista, como figura deportiva de alto nivel y que aparece en las páginas vivas de nuestros periódicos, en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Ya volvemos. Continuamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Conversando con alguien que marcó para siempre la historia del ciclismo competitivo en Costa Rica, del ciclismo de carretera. José Luis el Negro Sánchez. ¿Tenían ustedes rivales, eran rivales entre ustedes, equipo contra equipo y también figura contra figura? Yo recuerdo que había incluso la afición del país se dividía entre quienes apoyaban a José Luis al Negro Sánchez y otros que apoyaban a José Manuel Soto. Era un duelo intenso, ¿verdad? ¿Cómo Sí, recuerda esa sí, eso. rivalidad? Usted recuerda algo muy interesante que, por cierto, un señor que se me subió al taxi, un amigo, hasta me trató mal, porque yo comencé a trabajar también como comentarista. Sí. Me quedé sin equipo y no pude. Yo estuve como entrenador mucho tiempo Ujú. y esa vez, no sé, no se pudo. Entonces Javier Rojas me dio la oportunidad. Entonces yo comencé a hablar bien de los ciclistas de la actualidad, pues que ellos tenían la dicha de que ya se aplicaban mejores técnicas y yo era uno de los que me preocupaba mucho de que el ciclista anduviera bien colocado, porque
No es nada más llegar y subirse a la bicicleta con el asiento ahí todo adelantado o todo. Sí, No, por eso supuesto. tiene su clase, no solamente porque se vea bonito el ciclista, sino para, ¿cómo le explicara? Para Sí, que el toda la ciclista, técnica sí, para que el el despliegue, ritmo de pedaleo sea claro. Todo más, el cuerpo sí, coordinado, digamos. coordinado, el pedaleo redondo, todas esas cosas, y también para la respiración. ¿Verdad? Si va muy estrujado, entonces, todas esas cosas, ya yo había leído algunos libros y todo, y personalmente también yo buscaba siempre, eh, mm, es más, me tenían catalogado también como un ciclista de clase, Sí, claro. con buen estilo, pero como le digo, no era solo para verse bonito, sino Así que es. era para, Para mejorar el rendimiento. mejorar el rendimiento. ¿Ve? Entonces, por ahí, Bueno, pero porque esa, digamos, entonces efectivamente usted recuerda esa rivalidad, ¿verdad? sí, Digamos, entonces ese tipo me dijo a mí, me ujú, dice, negro, ¿cómo se le ocurre a usted que Soto y usted, ellos van a ser mejores que ustedes? Me habló en ese momento, me dice, no se me olvida, San Carlos Alvarado, San Carlos Palacio, y ahí me mencionó los de la época en sí, ese momento, ¿verdad? sí, Y entonces me dice, ¿usted no se ha dado cuenta? Dice que usted y José Manuel Soto, lo que usted dijo, eh, hicieron una división de afición así es. todavía más fuerte que la Liga y Saprissa, porque había Heredia y otros, ¿no? Sí, Ustedes era el negro tenía su gente y José Manuel Soto su gente. Uno entra a un bar y había discusión, no, que el negro es mejor, no, que Soto es mejor, ¿verdad? Cosas así. Y en realidad reconozco, José Manuel Soto, él tenía una cualidad que ahí sí me superaba entre comillas, porque era muy bueno en la montaña. sí, El peso de él es pequeño, sí, que se ahí está. acomodaba mejor en la bicicleta, Sí, para subir era más liviano, en claro. fin, esas cosas. Y también era muy fuerte. Por ahí le descubrieron que un técnico en doping, el doctor Félix Murillo, Sí, cómo no. y él, pero ya retirado, se le ocurrió hacerle un examen de hematocrito y resulta que el hombre maneja más hematocrito. ah, Parece que el reglamento anda entre 45 y 47, porque eso lo considera un doping, porque vino las transfusiones de sangre y una sustancia que se llama EPO, Sí, que pone a la médula ósea a producir más glóbulos rojos, que es el hematocrito. Entonces, lógicamente, mejor oxigenación. Y él de natural tiene eso. Y allá, ya retirado y todo, le hizo el examen y se dio cuenta que anda rondando los 50. claro. Entonces, claro, estábamos corriendo contra un monstruo. Él le sobraba oxígeno. Y, y- Además de rivales en la pista, en la carretera, en lo personal, eran adversarios o no se querían o tenían éramos, alguna sí, amistad o la llegaron éramos a tener. adversarios y éramos dos temperamentos, no sé si se puede usar eso, Sí, totalmente diferentes. Yo siempre fui pasivo sí, y muy feo decirlo, pero como más noble. ajá, No, no lo estoy diciendo que él no. sí, Eh, él eh, tenía otro eh, temperamento, el asunto con José Manuel es que nunca pudo asimilar las derrotas. Nunca pudo él. Son claro, cosas de él, ¿verdad? sí, De que, y entonces, él tenía, y prueba de ello es que tuvo muchos disgustos con los mexicanos, con los colombianos y todas esas cosas, ¿verdad? En sí, cambio, claro, el caso mío no. sí, Yo no peleaba con nadie. claro, Entonces sí, a veces él hasta muchas veces dejó de hablarme y todas esas cosas. Pero hoy por hoy, vea qué interesante, porque mi esposa es gran amiga de la esposa de él y de la familia de esa muchacha. sí, Y,
Y nos entendemos muy bien, y más bien si él está enfermo, ahí nos hablamos, y ahora estuvo Sí, muy claro. mal él. No, Eh, además eh, es una, eh, eso, una cosa fue lo deportivo, así pero es. eso que usted recalcó es una realidad, era el grupo, El una grupo de afición, Soto y el grupo un de Negro. país partido a la mitad, Sí, o el negro o sí. Soto. Eso es muy interesante. Don José Luis, en este corto tiempo que nos queda en el programa, eh, a la vuelta de los años, además de los recuerdos que nos ha eh, narrado algunos, ¿qué siente que le dejó el ciclismo o que le ha dejado el ciclismo en su vida individual, propia, espiritual? Bueno, usted lo dijo, espiritual, sí. Pues una gran satisfacción de, repito, tal vez de haber sido pionero, qué sé yo, porque al menos cuando fui a Guatemala ya habían ido, era la novena vuelta, ya habían ido 8 vueltas. Ningún ciclista ganaba una etapa de la vuelta, no la vuelta. Yo Así lo es. logré. Ujú. Logré también premios de montaña, segundo lugar, etcétera, etcétera. Eso fue. Antes de eso ya había ido a El Salvador, a la primera vuelta a El Salvador, y eran 6 etapas y logré ganar las 3 últimas de seguido, Claro, ¿verdad? Entonces, y en Guatemala también yo logré eso. Y que por cierto esa carrera que entré a pie fue la que prácticamente me catapultó a mí, eh, porque todavía se comenta. Y también, aunque pues no produce nada, pero pertenecer a la Galería de la Fama del Deporte Costarricense es importante. Esa es una. ciertamente, ciertamente. Después que también yo siempre soñé con ganar una vuelta a Puerto Rico, porque un costarricense, eh, Francisco, Dios mío, se me olvidó el apellido de él, Ujú. pero le decían Pajarito. Sí, Este, él ganó la vuelta, en esa participó mi tío, quedó segundo y todas esas cosas. Y entonces yo soñé con llegar un día y ganar la vuelta igual que este hombre. Y pasaron los años y ya estaba retirado y llegó la invitación y yo me comencé a preparar y hasta me enfermé antes y todo, pero logré ir a la vuelta y se cumplió el deseo en 1970. Yo gané la vuelta a Puerto Rico y buenas actuaciones en las 2 vueltas a Guatemala y en las 2 vueltas a El Salvador. En la primera gané 3, en la segunda de El Salvador gané solo la última. Y en Guatemala, en la segunda vez que fui, logré ganar una contrarreloj donde quedó un récord para siempre porque le hicieron después de eso, yo le ponía cuidado, ya no iba, pero hacían la carrera y no bajaban el tiempo mío. Y al final creo que ese récord quedó porque no la volvieron a hacer, ¿verdad? claro. Y mm, no sé si midieron mal el kilometraje o el cronometrista se equivocó, pero porque la gente que conoce de ciclismo se va a extrañar. Pero el promedio de velocidad, primero bajé el tiempo del español que había ganado en la novena vuelta anterior, que también ahí yo entré cuarto en esa. Sí, Y en esa última que fui, bueno, los españoles no fueron, pero fueron los alemanes y unos italianos. Y yo logré ganar esa contrarreloj y quedó con un promedio de tal vez como 50,7, una cosa exagerada. Por eso digo, no sé si se equivocaron o qué, pero, pero sí sé que yo era, feo decirlo, pero era muy bueno en la contrarreloj individual. Entonces, eh, se cumplió lo de Puerto Rico y que logré ganar en Guatemala. Gané 4 campeonatos nacionales que son aparte de las vueltas, ¿verdad? sí. Sí, Y porque la vuelta era el gran acontecimiento, sí, sobre todo en diciembre, la Vuelta y, Ciclística a Costa Rica, y en y, el año había la temporada del y le puedo campeonato. decir también cómo nació la vuelta a Costa Rica. Fue en El Salvador la primera vez que fuimos. Yo estaba ahí en una mesa, estábamos cenando y estaba el presidente de la Federación de Ciclismo en ese entonces. eh, bueno, siempre
Sí, no sé por qué se llama el no se nombre. preocupe. Sí. Entonces, Lo interesante es que ahí que en una conversación nació la idea de la Vuelta a Costa Rica. Ahí los salvadoreños le hicieron un reto al presidente y al secretario, que era José David Cornejo, a ver si me acuerdo bien, y Umaña, José Umaña Bolaños, era el presidente y entonces prácticamente, ¿cómo? Tiquillo, ¿cómo tú qué? ¿No van a hacer la vuelta ustedes? Y entonces, ahí mismo era un tipo muy osado. A mí me perjudicó, pero eso son otras cosas. Eso pasó. El asunto es que ahí mismo le dijo al David Cornejo, que era el secretario de la asociación en ese entonces, y pidieron una máquina de escribir ahí mismo, se la jugó sin tener nada y giró le dio invitaciones para la Vuelta a Costa Rica al Salvador, a Guatemala, a Panamá y a Nicaragua, que eran los que estaban. Ahí mismo. Y el Cornejo hasta que temblaba de miedo. Maravilloso, pues. Y eso fue el inicio de todo ese... el inicio de la vuelta, por cierto que, Así es. como le digo, hubo ahí un altercado que hasta yo sufrí un castigo, una sanción de 1 año, que no me dejaron correr ni el campeonato nacional ni la segunda vuelta a Costa Rica, Sí. y siempre lo consideré, y si se ponen a ver cómo fue la cosa, definitivamente no había razón de que eso pasara, pero pasó. Bueno, El deporte es así. Así es. Lo importante, don José Luis, Sí. es esa trayectoria. Y la persona que dijo, estando en el comité de la vuelta, como tenían ahí una comisión de conseguir premios nada más, de ahí, la persona que les propuso que están esperando que José Umaña se muera para dedicarle la vuelta al fundador de las vueltas. Y efectivamente se cumplió. Y vea qué tremendo. Efectivamente, ya a los 3 meses de que se le dedicó la vuelta, murió ese hombre. Entonces, son cosas que de la uno... vida, situaciones del deporte, páginas del deporte. Paga el daño con Así es. cosas buenas. Don José Luis, le agradecemos de verdad su presencia y queremos comprometerlo porque pues apenas quedamos, como se dice, enjuagados de toda esa trayectoria y pues celebrar en estas páginas de los periódicos de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica que esa historia sigue viva y que usted sigue siendo un referente no solo de nuestro deporte, del ciclismo, sino en general de la sociedad por el gran trabajo que hizo sobre las carreteras. Muchas gracias, don José Luis. Muchas gracias a usted y al programa, ¿verdad? Que es importantísimo. Para mí, francamente, es un honor que de aquí, de la Biblioteca Nacional de nuestro país, me hayan invitado para esto. Sí, Porque, de eso se trata justamente, de eso se trata nuestro la Biblioteca programa. Nacional es para los grandes lectores y escritores y toda esa cosa, porque yo al menos, a pesar de que no tuve la oportunidad de estudiar, porque me dediqué más al trabajo y al deporte, y tal vez voy a caer mal, porque yo siempre he pensado, y por medio de un primo hermano mío que fue abogado y todo, que fue el que me enseñó mucho a hablar, porque a veces uno sin estudio pronuncia mal y muchas cosas. No, Jorge Amador se llamó él, hace poco murió, y él me decía a mí, mira, negro, un profesional instruido, tener seguridad que es un mal profesional, pero un profesional ilustrado es un verdadero profesional. ¿Qué quiero decir con ilustrar? Yo fui muy mal lector, pero sin embargo aconsejo, lean, y como se dicen ahora, no es la pantalla, el teléfono, los libros siguen siendo lo más importante para cualquier persona, no solo profesionales. Un profesional
instruido e ilustrado, es grande. Queremos terminar con esas palabras, don José Luis, de verdad, muy lindas, muy sentidas, muy sinceras y fundamentalmente ciertas. Gracias de verdad por Con estar mucho gusto. en el programa. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por la atención que nos han prestado una vez más en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Ojalá que nos veamos la próxima edición. Gracias.